tema entonces que queremos cubrir es el tema de la existencia de Dios. Lo que ha sido llamado teología propia. Nosotros creemos que hay un Dios en tres personas y de ese Dios vamos a hablar. Entonces, cuando hablamos de Dios en sentido general, nos estamos refiriendo al Dios creador, al Dios que se le ha revelado a todo el mundo y al Dios al que muchas veces, entre comillas ahora, no me malentiendan, se quiere referir el musulmán. O sea, el Dios de ellos no es el mismo de nosotros, pero me refiero que cuando ellos se refieren a ese Dios creador, están pensando en ese momento en el Dios creador que nosotros estamos pensando. Pero eso no es lo único que la fe cristiana dice con relación a Dios, y es ahí entonces donde las otras religiones, incluyendo la musulmana, entran en contradicción con la nuestra, porque Dios reveló que Él es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y Dios Hijo lo hizo la piedra de tropiezo. En otras palabras, si usted quiere saber si estamos hablando del mismo Dios, comience a hablar de Dios Hijo, y usted se va a dar cuenta inmediatamente quién está hablando del mismo Dios y quién está hablando de otro Dios. Vamos a comenzar con el concepto de la existencia de Dios. La Biblia, cuando abre, dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Noten cómo Dios no explica su existencia cuando Él comienza su revelación. Eso es interesante. Porque yo creo que si yo llego, por ejemplo, a Estados Unidos a comenzar a hablar de esta iglesia o de lo que estamos haciendo aquí, nadie me conoce, lo primero que yo haría es introducirme, ¿verdad? Yo diría: mi nombre es Miguel Núñez, yo soy pastor, yo vengo de... Dios no se introduce, Dios no se explica. ¿Por qué? Porque Dios entiende que todo el mundo sabe que Él existe. Entonces yo no tengo que introducirme, usted sabe que yo existo. En el principio, que usted sabe que existe, yo creé los cielos y la tierra. Eso es como el libro del Génesis comienza. Y vamos a ver cómo Dios nos ha revelado que todo el mundo sabe que Él existe. En el libro de Romanos, el libro de Romanos, capítulo 1, hay una porción del libro de Romanos que es una de mis porciones preferidas por múltiples razones. Pero oye lo que dice del 19 al 23. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. Vamos a pararnos ahí. ¿Cómo que es evidente dentro de ellos? Dios dice que es evidente. ¿Y dónde que es evidente? Dentro de ellos. ¿Qué es lo que está dentro de mí? Mi conciencia. Dios dice: cuando yo formé al hombre, en esa formación del hombre, en la conciencia de ese hombre, de una forma yo puse que yo existo. Y ese hombre lo sabe. Entonces oye la palabra, es evidente. Pues Dios se lo hizo evidente. Ahí está la prueba. Es que la forma como Dios sabe que es evidente fue porque yo se lo puse en el interior y yo se lo hice evidente. Porque desde la creación del mundo, o sea, desde que Dios dijo hágase la luz, desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, como cuáles, su eterno poder, su divinidad, se han visto con toda claridad. Oye lo que dice Dios. Que mis atributos invisibles, o sea, aquello que no se puede ver, Dios dice que sí, que se ha visto. Y que se ha visto con toda claridad y que se ha visto desde que el mundo se fundó. Bueno, pero ¿y cómo que se ha visto Dios? Bueno, siendo entendido por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. ¿Oyeron eso? La próxima vez que alguien le diga que, y entonces la gente de la jungla, que no sabe que existe Dios, ¿cómo que no sabe que existe Dios? Una de dos, o la persona de la jungla está hablando mentira cuando dice eso, o Dios habló mentira. Usted elige cuál de los dos. Pero Dios dice que nadie tiene excusa acerca de su existencia, que todo el mundo sabe que Él existe, no importa dónde esté. Pues aunque conocían a Dios, oye, ahora Dios arremete con esta verdad, no es que conocían a Dios, me conocían. Aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible. Lo que Dios dice es: el problema que yo tengo con el que está en la jungla no es que nunca ha oído de Jesucristo, aunque eso vamos a llegar más adelante. El problema primero, hay un problema antes que eso, antes de llegar a Cristo hay un problema, es que conociendo la imagen del Dios creador, antes de llegar a mi hijo, simplemente conociendo quién yo soy, en vez de adorarme como Dios creador,
Cogieron mi imagen y la cambiaron en imagen corruptible. Que si seguimos leyendo, dice como de serpientes, de animales. Y se postraron y adoraron la criatura antes que el Creador. Ese es el problema del que está en la jungla. Ese es el problema número uno. Lo de la persona de Cristo, que lo explicaremos más adelante, eso es muy secundario. Ese es el problema primario. Que Él ha cambiado la imagen del Dios creador que Él conoce en su conciencia y la ha cambiado por una imagen de animal, una imagen de cuadrúpedos, de reptiles, como dice el mismo libro de Romanos, capítulo 1. Dios sigue revelando entonces que un trabajo que Él ha hecho a nivel de la conciencia del hombre. Y en Romanos 2, en los versículos 14 y 15, Él dice lo siguiente: porque cuando los gentiles, que no tienen la ley, cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. Lo que Dios está diciendo es que cuando Él creó al hombre, le dio una conciencia, y que en esa conciencia Él le dio cierto discernimiento de lo malo y lo bueno al hombre, y que cuando ese hombre hace lo malo, su conciencia le acusa, y que cuando ese hombre hace lo bueno, su conciencia lo defiende. Que hoy en día, cuando el hombre dice no hay valores absolutos, ese hombre simplemente está negando lo que está escrito en su conciencia. Él lo puede decir, Él lo puede enseñar, Él lo puede practicar, pero Dios dice, eso simplemente es una negación de lo que yo puse en tu conciencia. Yo revelé mi verdad hasta cierto punto, obviamente, porque hay cosas que para entenderlas teníamos que venir al libro de la Biblia, pero Él reveló conceptos básicos de lo bueno y lo malo, que es una de las primeras cosas que nosotros leemos en el libro del Génesis después de la caída de Adán. Dice, y el hombre ahora, conociendo la diferencia entre el bien y el mal, después de la caída, Dios dice, ahora el hombre conoce la diferencia entre el bien y el mal. Hay una conciencia en el hombre que le dice cuál es la diferencia entre los dos, y ese hombre no puede argumentar lo contrario. Y en tercer lugar, Salmo 19, del 1 al 4, oye lo que dice: los cielos proclaman la gloria de Dios, y la expansión anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje a otro día, y una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, en otras palabras, los firmamentos no hablan, no hay mensaje, no hay palabras, no son verbales los firmamentos, no se oye su voz. Sin embargo, oye, mas por toda la tierra salió su voz, y hasta los confines del mundo sus palabras. En ellos puso una tienda para el sol, juicios del Señor son verdaderos, todos ellos son justos. Lo que Dios dice, es verdad que los firmamentos no hablan verbalmente como nosotros hablamos, pero los firmamentos dicen tanto que hay un mensaje que ellos transmiten todos los días, y en ese sentido se oye su voz. Yo puedo creer eso o no creerlo, pero Dios lo ha dicho. Y entonces, por eso es que Dios dice que lo que de Él no se ve puede ser deducido de lo que sí se ve. Alguien pudiera decir, bueno, pero ¿cómo es eso? Yo lo voy a ilustrar con un ejemplo de la misma ciencia. La ciencia ha llegado a la conclusión de que existen en el átomo unas partículas que ellos llaman neutrinos. Y eso se descubrió hace unos años atrás. Bueno, la ciencia hasta ese momento conocía de neutrones, protones y electrones. De estas partículas subatómicas del átomo conocían su peso, su carga, cómo se mueven, etcétera, etcétera. Y nosotros lo aprendimos en el colegio. Sin embargo, los neutrinos, ellos no lo habían podido ver, no lo habían podido medir, no sabían cuál era su carga. Y de repente la ciencia llegó a la conclusión que tenía que existir otra partícula que ellos llamaron neutrinos, que nunca habían medido, nunca habían pesado, nunca habían podido saber su carga, pero que tenían que estar ahí. ¿Pero cómo? Bueno, porque la ciencia llegó a entender que para que el átomo funcionara como estaba funcionando, aparte de los electrones, protones y neutrones que ya ellos conocían, tenía que haber otra partícula. Y eventualmente la encontraron. Dedujeron lo que no se veía, lo que no se medía, a partir de lo que sí se veía y se medía.